Hola mis hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Les saludo aún desde Santiago, estoy pronto a volver a Temuco, pero todavía me queda un par de días por acá. He venido para hacer el estudio acá en un lugar donde tengo mejor internet y también puedo tener un poquito de tranquilidad para hacer el estudio. Dado que las condiciones no son las ideales eh, y no en ninguna manera me quejo de ellas, hoy día vamos a ir directo al estudio, no vamos a tener introducción, alabanza, oración, alabanza y estudio, sino que nos vamos a abocar hoy día a leer la palabra y nos vamos a abocar hoy día a hacer el estudio bíblico, esta vez en 3 versículos del capítulo número 1 del libro de Filipenses. Hoy día vamos a revisar los versos 2, 3, 4 y 5. La verdad son 4, perdón. Del verso 2 al verso 5, que son 4 versículos del capítulo número 1 que nos hablan fuertemente del amor que el apóstol Pablo tenía por los hermanos en Filipos o la iglesia de los filipenses, ¿de acuerdo? Así que mis hermanos, quiero invitarlos a que hagamos una oración para comenzar. Van a haber muchas externalidades aquí, van a escuchar el ruido del auto que está a poquitos metros de mí, pasando por ahí, pero mientras no pase un carro de bomba o la policía persiguiendo a alguien, creo que estará bastante bien nuestra reunión de hoy día. Les invito a orar. Le pidamos al Señor que nos ayude, pidamos al Señor que nos ayude con el estudio de hoy. Señor, te doy gracias por reunirme con los hermanos que ven el estudio, porque de esta manera, Señor, podemos honrar tu nombre, podemos agradecerte y bendecirte también. Padre, ante toda circunstancia, probablemente no son las ideales, pero justamente estamos leyendo un libro en que las circunstancias para el apóstol Pablo no eran las ideales, pero vemos que él habla como si estuviera en el mejor lugar del mundo, él habla como si estuviera con los mejores placeres del mundo, y nada de eso estaba ocurriendo físicamente en su vida, salvo la relación personal que él disfrutaba con Jesucristo y la relación personal que él disfrutaba con los hermanos de las iglesias, como en particular la iglesia en Filipos. Señor, te doy gracias porque nos enseñas a través de las experiencias personales que no debemos esperar que una circunstancia sea favorable para que podamos estar contentos en ella, sino que debemos aprovechar el momento para en toda circunstancia siempre buscar la forma de agradarte, de adorarte, de enseñarte, no a ti, enseñar de ti a los hermanos, como el caso de hoy. Te pido que bendigas esta palabra y nos ayudes, Señor, en este estudio que será más breve, más conciso, pero que tenga todo el contenido de la palabra del Señor. Yo te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo espero que ustedes se encuentren bien en sus hogares. Han sido días difíciles para nuestro país, eh, para la gente que ha sufrido los incendios, las pérdidas. No solamente puedo hablar de eso, sino que además veo con tanto temor que siguen los asaltos, siguen las cosas delicadas. Ahí pasó uno que no sabía que yo estaba haciendo el estudio bíblico acá, con su moto a todo full. Así que debemos entender, mis hermanos, que en toda circunstancia tenemos que servir al Señor y nunca, nunca abandonarle. No olvidemos, mis hermanos, que el servir a Cristo no tiene que ver con que Él nos da algo tan, tan increíble para vivir tan contento, que por eso lo seguimos, sino que le seguimos por el profundo amor que tenemos por Él y por la salvación que Él ha dado a nuestras almas. Y eso no es garantía de que vivamos siempre en abundancia, no es garantía de que vivamos siempre en salud, no es garantía de que vivamos siempre en una condición tan favorable. Entonces debemos seguir adelante. Y este libro es una buena inspiración para entender que servir al Señor tiene que ver con andar en Cristo a pesar de todas las circunstancias. Vamos a ir al texto de la palabra del Señor. Yo los invito a abrir en el libro de Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer lo que dice ahí la palabra del verso 2 al verso 5. Filipenses, capítulo 1, versos 2
al verso 5, para ir avanzando. Dice así la palabra del Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me parece que me pasé con un versículo, era hasta el 5 nomás, pero me entusiasmé porque el verso 6 es un verso que compartimos normalmente en la iglesia y será el inicio para la próxima semana. Damos gracias al Señor porque podemos hoy día comenzar con este estudio. Ya hemos leído la palabra, hemos orado, así que vamos a ir al estudio inmediatamente. Dijimos, mis hermanos, que en este capítulo número 1 se destacaba el amor que el apóstol Pablo tenía por los hermanos en Filipos. Y el verso número 2 comienza diciendo lo siguiente. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que podemos notar en ese texto son las dos palabras de saludo. Estas dos palabras de saludo son siempre gracia y paz a vosotros. Al leer las epístolas del apóstol Pablo, vemos que el saludo de él se repite constantemente. Y el saludo también se repite con estas dos palabras, gracia y paz. Y aquí en Filipenses está de nuevo el saludo gracia y paz. Esta es una forma que el apóstol Pablo utilizaba en todas sus cartas, utilizando la palabra gracia y la palabra paz, siempre en el mismo orden. Dos palabras que eran por lo demás muy comúnmente utilizadas en los días de Pablo, en el contexto de Pablo y en el tiempo de Pablo, gracia y paz. En Temuco, recuerdo, no sé si todavía está, hay un colegio cristiano que se llama Gracia y Paz. Dios permite que continúe con su ministerio educacional entre los niños y jóvenes de Temuco. Gracia era la palabra que se usaba comúnmente en el círculo griego. En este idioma griego, la palabra gracia se traducía como caris. Caris. Si uno hubiese caminado por las calles de las ciudades griegas de la época del apóstol Pablo, habría escuchado comúnmente a la gente saludarse con la palabra gracia. Esta era una palabra bastante sentida, bastante fuerte, en el sentido de que generaba un saludo respetuoso entre los griegos. Se dice que hoy día no se ha perdido esa costumbre. Yo no tengo y no creo tener la posibilidad algún día de estar por allá por Grecia, sería un milagro del Señor, pero ahora no la tengo. Y se dice que esta palabra gracia en la Grecia actual se utiliza también. Eh, la palabra gracia la usan como nosotros hoy día decimos buenos días. Gracia era el equivalente a lo que decimos buenos días. De alguna manera era como si Dios nos estuviese diciendo a nosotros que tengas una buena eternidad. Buenos días, que tengas una buena eternidad, un buen pasar en Dios de aquí en adelante. Cuando alguien nos dice hoy día buenos días, no significa que la frase de esa persona va a modificar nuestro día y que por causa de lo que él dijo voy a tener un buen día. No contribuye a que esto ocurra realmente. Es una expresión del más profundo deseo que la persona puede tener en el corazón al bendecir a otra. Pero Dios, para los creyentes, podemos decir de esta manera que Él ha hecho los arreglos necesarios, los cambios necesarios, las transformaciones necesarias para que nosotros siempre en Cristo podamos tener
una buena eternidad. Y esto es posible por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, que nosotros podemos tener una buena eternidad. Así que decir buenos días es un saludo que antiguamente significaba o se decía gracia entre los griegos, que tiene un buen deseo, pero ese saludo tiene una bendición muy particular entre creyentes porque Dios modifica las circunstancias para que nuestra eternidad, nuestro camino de hoy y para siempre sea bendecido por parte del Señor. Eh, También debemos decir que la palabra paz siempre seguía a la palabra gracia, nunca la precede, nunca es paz y gracia, sino que gracia y paz. Esto no es una mera casualidad, sino que se da por un contexto importante. Así como la palabra caris provenía del mundo griego en representación de la palabra gracia, paz, que es la traducción del hebreo que significa shalom, y esta traducción nos viene desde un aspecto religioso, que era una forma de saludo entre los hebreos, entre los creyentes en Dios. Shalom. Por un lado, caris, que es gracia, de origen griego, y por otro lado, paz, que es shalom, de origen hebreo, como una forma de saludo que utilizaban los hebreos comúnmente. La palabra Jerusalén en realidad significa ciudad de la paz. Curioso, ¿no? Yo vengo aprendiendo esto ahora. La palabra Jerusalén significa ciudad de la paz. Jerú y Shalom, o bien ciudad de paz. Eh, pero lamentablemente no ha sido así realmente. Yo creo que Dios siempre ha querido que Jerusalén sea no solo una ciudad de paz, sino que una ciudad que represente la santidad y la presencia de Dios. Pero nunca ha sido así. Lamentablemente vemos por la historia de que Jerusalén siempre ha estado en torno a guerras, a dificultades políticas, eh, dificultades raciales, dificultades religiosas, hasta el día de hoy. Podríamos decir que Jerusalén, más que una ciudad de paz, se ha convertido como en un aguijón en el cuerpo de este mundo. Si este mundo tuviera un cuerpo, su aguijón sería Jerusalén, porque justamente no es donde ocurre exactamente la paz. En términos humanos, en términos políticos, no saben qué hacer con Jerusalén. Recuerden que Israel está reinstalado a partir del año 1948, si no me equivoco, en la tierra de Palestina, como una manera de reivindicar eh, al país hebreo de Israel. Sin embargo, esto desde esa fecha y hasta ahora hay una guerra permanente entre, no una guerra provocada por los judíos, pero sí una guerra provocada por los árabes, que siguen diciendo que los judíos, los hebreos, son invasores de esa tierra y por lo tanto son enemigos de ellos acérrimos, y esto genera una relación terriblemente tensa entre ambas naciones hasta hace poco, y creo que todavía están en permanente guerra. Eh, Ahora, no habrá paz en Jerusalén, y eso lo sabemos bíblicamente, ni tampoco habrá paz en el mundo hasta que gobierne el príncipe de paz. Pero lo que recuerdo del libro de Apocalipsis, dijimos que el gobierno del príncipe de paz, el gobierno de Jesucristo, será en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, esta Jerusalén actual, que siempre ha tenido el deseo de Dios de ser la ciudad de paz y que no lo es, pasará, no será la que permanezca eternamente, sino que será la nueva Jerusalén, la que tomará el lugar donde Dios tiene el encuentro permanente con los hombres. La paz que gozan hoy día los hombres es la paz que a través del Señor Jesucristo reciben los cristianos por la gracia de Dios. A través de Cristo tenemos paz en la gracia del Señor. En el libro de Romanos, que ustedes abren ahí en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el verso 1 del capítulo 5,
La palabra del Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera paz que hace al hombre descansar es la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a tener esta paz? Muy sencillo. La paz no la tiene el hombre, la paz no la provee el hombre, sino que es Cristo el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por lo tanto, un pecador que se arrepiente y que viene a los pies de Jesucristo y el Señor le perdona, le salva, le transforma y le hace un hijo de Dios, recibirá como consecuencia la paz de Dios a través del sacrificio pascual de Cristo en la cruz del Calvario. Esta paz no es humana, esta paz no puede ser humana, solo fue traída a los que creen a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eh, para salvarnos no debemos y no podemos traer a Dios nada en recompensa o nada que equivalga al valor de la salvación, de ninguna manera. Eh, lo único que hemos traído a Dios cuando vinimos a Él fue una vida quebrantada, una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida de soledad, una vida de angustia, una vida que no vale la pena vivir. Y cuando Él nos salvó y por la fe en Jesucristo fuimos transformados, Él nos ha regalado al Señor. Él pagó esta soledad, Él pagó este pecado, Él pagó la muerte, Él pagó la tristeza, el dolor, la enfermedad, todo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, solamente a través de Cristo podemos tener esta paz que podemos recibir en el Señor. Se trata, por tanto, de la paz de Dios. Él da su paz a aquellos que en Él confían como un Salvador personal. Yo diría a mis hermanos que un buen punto para los creyentes al hablar con otras personas que no creen a Cristo es decir sin equivocarse que lo que más necesita esa persona es paz. Pero no una paz de verano, una paz de vacaciones, sino una paz con Dios. Y esta paz con Dios no tiene que ver con que Dios arregle nuestras cosas, sino que Él nos arregla a nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, yo he dicho, mira, no se trata de ir a Dios para que Él resuelva tus problemas. Él lo hará, pero ese no es el motivo inicial. El motivo inicial es que tú tienes que tener paz con Dios. Y esa paz con Dios parte porque Dios arregle tu vida delante de Él, a través del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la nueva vida en Cristo, de la transformación, de la redención que Dios da a los que creen en Él. Así que esa paz se logra a través de Jesucristo. Esta paz proviene de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, Aquí hay una pregunta teológica que nos puede asaltar. ¿No es Pablo trinitario en el sentido de hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque él habla del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Acaso él no cree en la Trinidad? Entonces, ¿por qué Pablo no incluye al Espíritu Santo junto con el Padre y junto con el Hijo en su predicación? Eh, el motivo por el cual él no lo menciona es porque el Espíritu Santo ya está en Filipos morando en los creyentes. Sin duda alguna, Pablo, igual que todos nosotros, creía en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaba siendo muy preciso en este pasaje, al referirse al Padre, al referirse al Hijo, y dando por hecho que es el Espíritu Santo el que está obrando ahora en la iglesia. Si seguimos avanzando y llegamos hacia el verso número 3 de este capítulo, aquí en el verso número 3 se podría dar que es donde se le da el mayor sentido al afecto que Pablo tenía hacia los filipenses. Eh, y la frase que dice el verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es hermoso cómo la palabra del Señor nos muestra que
el corazón de Pablo era un corazón que tenía un afecto muy, muy grande por los hermanos en Filipo. Eh, Esta es una forma afectuosa que rompe toda barrera de diferencia. Al comenzar a escribir la carta y poner esta frase, eh, revela que había una relación tan, no solo dulce, sino una relación tan grata que había entre él y los hermanos, los creyentes de Filipo. Es una relación que tendría que haber entre los cristianos, entre el pastor y la congregación. Me da un poquito de risa porque sí se da en gran parte de las veces, pero no todo el tiempo. Por lo tanto, es interesante volver a recordar esta frase que dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Eh, si tú piensas en un hermano querido, un hermano que provoca un gozo en tu corazón, una hermana que provoca un placer espiritual en tu vida, y tú la recuerdas a un instante, ¿tú podrías decir esa frase? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de, y pone el nombre del hermano o el nombre de la hermana. Yo creo que cuando uno habla de alguien que le provoca un gozo espiritual, ninguna otra cosa que un gozo espiritual, esta frase fluye. De hecho, el acordarse de alguien que trae esas satisfacciones al corazón, eh, uno casi como que se ríe solo, porque se acuerda de buenos momentos, se acuerda de buenas palabras, se acuerda de un regalo, se acuerda de un dicho, de un abrazo, de una seña, de un cariño que solamente se da entre los hijos del Señor. Pero el desafío no está en decir la frase con aquellos que te hacen bien. Aquí viene lo difícil. Pon ahora en tu mente alguien, no puedo decir algo porque estamos hablando de personas, alguien que no la ha hecho fácil para ti. Voy a decirlo de esa sutil manera. Alguien que no la ha hecho fácil para ti. Y no podemos decir, no, no lo hay, yo no tengo eso. Hay personas que no lo hacen fácil para nosotros. Ahora, pensando en esa persona, repite esta frase: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de, y pone el nombre de esa persona. Si ustedes se dan cuenta, en el espíritu somos capaces de hacerlo, pero en la carne no exactamente, porque la asociación con alguien que no me causa un placer o un gozo en mi corazón está llena de situaciones. Normalmente definimos a la persona por la situación que vivimos con ella. Por ejemplo, si alguien nos responde mal, venimos con una frase amable, cariñosa, y la persona nos trae una respuesta que es como una bofetada en la cara. Cuando me acuerdo de esa persona, lo que me afecta de ella es la frase que recibí de ella. No es otra cosa, es la frase que recibí de ella. Así, cuando alguien vino, por ejemplo, con su mayor esfuerzo y te hizo un regalo inesperado, un regalo que significa un gran esfuerzo para la persona y que tú lo entendiste, que fue una cosa muy especial porque venía con un gran esfuerzo de esa persona, cada vez que te acuerdes de esa persona, te va a venir a la mente el regalo. Y eso te va a provocar una alegría, un pensamiento de decir, mira qué cariñoso, mira qué sentido, mira qué bueno, qué corazón. Dirás muchas cosas bonitas, dirás claramente, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de, y pondrás a esa persona. ¿Te fijas? Pero si tú te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que lo que afecta nuestra relación con las personas son las experiencias que hemos tenido con esa persona. Porque honestamente no podemos decir que alguien tenga un mal corazón por haber tenido una respuesta un poco dura con nosotros. Fue una situación. No puedo decir que alguien es eh, indiferente si esa persona olvida una vez mi cumpleaños, porque quién sabe en su preocupación, en su atareo, en sus cosas, olvidó el cumpleaños, pero no puedo catalogar a la persona por ese hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que debemos separar las experiencias con alguien de la persona misma. Y en ese sentido, es una separación que alguien podría decir, claro, si es fácil, pues, pastor, si usted le saca todo lo malo a alguien malo, va a quedar bueno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos justos, seamos justos.
Si alguna vez alguien te juzga a ti y te dice, mira, yo tengo una mala experiencia contigo porque este día pasé al lado tuyo y no me saludaste, y tú no te acuerdas, pero la persona te trae esa experiencia a ti, ¿qué dirías tú? Le dirías, lo siento, le dirías, no te vi, estaba tan concentrado en algo que nunca me fijé que estabas ahí. Si te hubiese visto, te habría abrazado y te habría saludado, pero no te vi. Como no te vi, no hice nada, ¿me entiendes? Pero no me juzgues por eso. No digas que no te amo o no digas que no te quiero porque no te saludé en esa oportunidad. Entonces, tenemos que separar las experiencias que tenemos con la gente de lo que pasa en el corazón de la persona. Y lo que pasa en el corazón de la persona es algo que solo Dios conoce y la persona. Y eso no es juzgable. No sé si me entienden. Puede que alguien tuvo una mala palabra conmigo, pero yo no puedo decir esa persona es enojona. Puede que alguien un día no me saludó y no puedo decir esa persona no me ama. ¿Se fijan lo que quiero decir? Entonces, en la relación de personas separemos las experiencias que pueden haber sido negativas, separemos de la persona. ¿Para qué? Para que siempre digamos, esa persona en el trabajo de Dios con ella es un creyente que está siendo forjado por el Señor y que un día lo veré y un día lo disfrutaré. Por lo pronto, le amo en el Espíritu de Dios. Y esto malo que pasó, oro a Dios para que no se repita, para que algún día se revierta y mi corazón cambie la manera de pensar. De esta manera hacemos justicia con los hermanos y también se nos hace justicia. Y yo lo digo muy, muy fuertemente porque del pastor se esperan muchas cosas que él no hace. Que visite, que llame, una cosa que me cuesta mucho. Pero si yo tuviera que decirle a ustedes, no los llamo porque es algo que me cuesta y mi tiempo me lo impide, o no visito por el mismo motivo, no tiene nada que ver con que no les ame. Yo les amo profundamente, solamente que el amor quiere ser entendido a través de una visita, de una llamada, de un encuentro, ¿me entiendes tú? Pero si eso no ocurre, no podemos juzgar que la persona no ama, sino que debemos decir, las circunstancias no han sido afortunadas, y ojalá que algún día se entiendan para que sean mejores que lo que han sido hasta ahora. Pero en ese sentido, cuando Pablo da gracias a Dios cuando se acuerda de ellos, es porque él tenía la doble experiencia. Por un lado, tenía la experiencia de que el estar con ellos le provocaba un profundo placer. Y también el conocer el corazón de ellos le provocaba un profundo placer. Así que esta relación de amor debe ser la relación que hay entre los cristianos, entre el pastor y la congregación, mutuamente, mutuamente. Eh, si buscáramos una traducción un poquito más literal, diríamos, doy gracias a Dios por todo el recuerdo de vosotros, cada vez que me acuerdo, por todo el recuerdo de vosotros. Al decir todo el recuerdo de nosotros, no solo busco las cosas buenas, sino que también busco aquellas que fueron incómodas, que fueron desagradables. Yo te digo que como experiencia personal, de repente uno tiene temor a encontrarse con alguien porque piensa que la persona puede estar enojada, puede tener algo con uno, pero cuando uno se encuentra con la persona finalmente, se da cuenta que no existe tal cosa. Hubo sencillamente un silencio prolongado, un miedo de lado a lado, y cuando se habló, se eliminó. Y uno dice, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no hablé hace tanto tiempo atrás? ¿Por qué ahora veo que esto es distinto? No sé si me entiende. Entonces, aquí tenemos que entender que el enemigo utiliza toda situación para que nos alejemos personalmente, para que nuestros corazones estén separados, para que nos veamos mal, para que nos juzguemos. ¿Me entiendes? Cuando alguien por un error no te saludó en la iglesia, el, el enemigo, ¿qué te dice? Esa persona no te quiere, nunca te ha querido, ¿te das cuenta cómo te trata? Como que no te infla. Entonces uno empieza a pensar, y al final uno toma distancia sin saber la realidad. Y no solamente evalúas la situación que se vivió, sino que además evalúas el corazón de la persona. Y eso es un grave error, porque el enemigo está procurando hacer una separación entre los corazones. Pablo, yo creo que cada vez que mencionaba a los hermanos de Filipo, daba gracias por los creyentes de esa congregación. Eh, si, es- si Pablo no hubiera dicho nada más acerca de la relación con esta iglesia, estas solas palabras eran suficientes para entender el profundo carácter, la profunda fuerza de relación. Yo creo, mis hermanos, que uno lee esto no solo para leer una historia de amor, una historia de afecto entrañable, una historia de un espíritu verdadero en el Señor, sino que es el desafío de Dios
para que nosotros también nos amemos de esa manera. Y el amarnos de esa manera es sencillamente tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón para que podamos separar situaciones de personas y busquemos siempre amar a las personas, sacarlos de la situación y decir, la persona no es como pasó algo conmigo, sino que Dios está trabajando en su vida y tiene por la fe un buen corazón. Piénsalo para ellos como tú quisieras que te vean a ti. Si ellos quieren que te vean con un buen corazón como el que tú tienes, también ve a ellos con un buen corazón y con malas circunstancias. Si avanzamos un poquito más eh, en el versículo 3, ¿no es cierto? Eh, lo continúa, esto que Pablo está hablando acerca de ellos y sentía por ellos, continúa en su palabra en el verso número 4. En este verso dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Um, qué bonito, hermanos. No solo lo digo por la poética de la Biblia o por lo hermoso de la frase, sino que creo que debemos poner en el corazón nuestro el más profundo deseo de tener estas dos frases en nuestros labios para con todos los hermanos de la iglesia. La primera de ellas es, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y la segunda, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Eh, no debemos esperar que las personas cambien. Es un error pensar que la iglesia es un círculo de amigos perfectos, porque no lo es. Es un error pensar que la iglesia es un círculo de personas absolutamente amables, absolutamente dulces, absolutamente cariñosas. Por lo tanto, estamos ahí porque estamos rodeados de amor. Quisiera decir que es así, pero no es exactamente así. Pero el llamado no es a que los otros me hagan bien para que yo los ame. No, el llamado es a que yo les ame tal como ellos son. Piensen en Jesucristo, hermanos. Si nosotros tuviéramos que buscar un mérito por el cual le atrajimos al Señor, buscar un mérito por el cual Él decidió amarnos, creo que no vamos a encontrar ni un mérito de esos que quisiéramos encontrar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nace de Él, de pura gracia, de pura misericordia, y Él nos comparte eso para nuestra salvación. Así que, hermanos, no olviden estas dos frases y hagámosla propia, hagámosla personal, porque en realidad debemos aprender a alegrarnos con los hermanos, a dar gracias por los hermanos, a rogar por ellos y a sentir gozo en el corazón por cada uno de ellos. Si tuviste un mal momento, deja el mal momento, mira al hermano solo, mira su alma sola, sácalo de la circunstancia y ponlo ahí delante de ti y ámale porque él es un hijo, una hija de Dios, que si mereció, aunque inmerecidamente, que Dios le amara y Dios le perdonara y lo salvara, esa persona también merece que tú le ames, le perdones y lo lleves en oración delante del Señor. Esta acción que el apóstol Pablo hacía por los filipenses era algo que se llevaba siempre a cabo. No era una eventualidad, era una cosa permanente. Y aquí yo lo asocio con la oración. Eh, cuando uno ora eventualmente o en circunstancias muy particulares que normalmente hacemos, no podemos traer a la mente todos los pensamientos. Primero porque estamos abocados a orar por algo en particular. Por lo tanto, todo lo demás queda de lado. Pero si la oración es permanente, una práctica diaria de reflexión, de oración, Dios va a traer al corazón de nosotros cada uno de los hermanos. Y estaremos recordándole con su familia, con su mamita, con su papito, el abuelito que está enfermo, el hijo que va a entrar a la universidad, el dolor que tiene en su pierna, la situación grave del familiar. Lo vamos a traer a la mente por el Espíritu de Dios. Así que debemos hacer de esto un recordatorio de cada día. La frase, por todos vosotros, deja muy claro que el apóstol Pablo se refería a todos los miembros de la iglesia como un órgano corporativo, como una iglesia local. Todos los miembros de la iglesia. Y esto de nuevo, inclusión. El amar a uno es amar a todos. No puedo decir amo 50 y dos quedan ahí en el congelador. No, amo a todos, porque Pablo, al hablar de ellos, no era de algunos, era de toda la iglesia en Filipo, por lo tanto demostraba que toda la iglesia era como un solo cuerpo,
un solo grupo de hermanos que tenía esta bendición de ser amados por Él y que Él orara por ellos con tanto gozo. Al final de esta carta nos vamos a dar cuenta, para nuestra sorpresa, que sí había desacuerdos. Y hay dos mujeres en esta iglesia que se llaman Sintique y Evodia, que tenían un desacuerdo entre mujeres. No voy a hacer un mayor comentario de esto, pero solo decir que en esa congregación dos mujeres tenían un desacuerdo. Sin embargo, Pablo fue muy cuidadoso en incluir a todos los creyentes en este saludo inicial, para que ninguna persona dijera que estaba siendo excluida. Y en ese sentido, hermanos, otra lección. Cada vez que hablamos de la iglesia, de los hermanos, seamos inclusivos, seamos inclusivos. Cuando uno es exclusivo, es cuando uno habla de sí por sobre los demás. Cuando uno destaca una virtud de uno, que normalmente no es una virtud de los otros. Por ejemplo, si yo me levantase todos los días a las 5 de la mañana, es un ejemplo, ¿no? Y esto para mí es una cosa de orgullo, y en cada conversación yo digo, porque yo me levanto a las 5 de la mañana, estoy siendo exclusivo, es decir, estoy diciendo yo lo hago, o personas como yo lo harían, pero el resto seguramente no. Exclusivo, ¿me entiendes? Cuando uno habla con una persona, tú puedes ser exclusivo en el sentido de quedarte fuera de la situación o ser inclusivo. Te hago un ejemplo. De repente alguien puede decir, oye, yo tengo algunos problemas con mis hijos en la casa. Tengo problemas con mis hijos en la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo sería una persona exclusiva? Exclusiva significa que se sale. Diría, no, 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 no. Esa situación yo la controlé desde que eran chiquititos. A mí los niños nunca me dieron un problema. Yo sencillamente les hablé de la palabra, los corregí a tiempo, les di guasca si fuera necesario y nunca me dieron un problema. ¿Cómo se siente la persona que contó? Mal. ¿Qué dirá? No debía haber dicho nunca eso, porque en vez de ser comprendido o comprendida, quedó como el malo y parece que los demás no hacen esto. Eso es ser exclusivo, ¿me entiendes? Ser inclusivo es decir, por ejemplo, es normal que haya problemas con los niños por la diferencia de edad. A veces ellos no aceptan bien lo que uno cree de Dios y les cuesta ir a la iglesia. Pero yo diría que una buena receta es amarle, respetar sus ideas, persuadirlo y sobre todo darle mucho amor para que entiendan que Dios es amor. Esa respuesta es inclusiva. ¿Qué significa? Te pones en la situación del otro, lo haces sentir bien, lo acompañas en su dificultad y le abres una puerta, una salida. Entonces, cuando Pablo habla de todos los hermanos en Filipo, le está diciendo que en forma inclusiva todos están incluidos, independiente de que estas hermanas u otros hermanos pudieran tener diferencias. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. A veces somos exclusivos. Nos mencionamos nosotros, a dos o tres más, y dejamos al resto fuera. ¿Y saben lo que le queda al resto? La sensación de, yo no estaré en ese grupo, o no tendré la capacidad de estar en ese grupo. Hermanos, yo lo he sentido montones de veces. No estoy aquí para defenderme ni para acusar a nadie, pero he sentido muchas veces que cosas que se dicen, yo digo, wow, parece como que es una indirecta para mí, de que yo no soy así, o que yo no alcanzo a ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensando que el enemigo está susurrando al oído, más todavía uno piensa cosas equivocadas. Entonces, seamos inclusivos, pongámonos en la situación del otro, amemos al otro y digámosle siempre algo con una puerta abierta. Ponte en la situación, dile que es parecido a lo que tú vives, que tú comprendes lo que está viviendo y que te comprometes a orar y a apoyar en su situación y darle una salida como la que tú pudiste tener en tu vida, y la persona se va a sentir amada, recibida, abrazada, y será un gran aporte para ellos. Hay un autor de apellido Bengel que dice que todo lo que Pablo hablaba de los hermanos en Filipos en esta carta se podía resumir en una frase: yo me alegro, alegraos vosotros. Yo me alegro, alegraos vosotros. Esta es una expresión muy linda, una expresión muy, muy notable, muy importante. Eh, Sobre todo si uno la considera en el verdadero contexto que Pablo escribe esto. Él escribe a los hermanos en Filipos desde la cárcel, desde la prisión romana.
Ahora, no hay que ser ni muy entendido en la historia, ni muy sabio para comprender que la cárcel que Pablo vivía en Roma era totalmente distinta y mucho peor que lo que son las cárceles hoy día. Gracias a esto de los derechos humanos, las cárceles de hoy día, no digo que son lujosas, pero tienen todo lo necesario, las personas tienen un lugar donde dormir, un lugar para comer, alguna protección porque no están del todo protegidos, pero vamos a una cárcel romana, tal vez una catacumba, tal vez una cueva sin luz, sin ventilación, hedionda, con una comida que quién sabe era lo peor, hasta mal cocinada, no lo sé. Yo creo que Pablo estaba en muy malas condiciones, pero piensen ustedes que si eh, alguien llega a interpretar que la frase de él es yo me alegro, alegraos vosotros, o sea, conténtense con lo que yo me estoy contentando, está diciendo definitivamente de que él, a pesar de las situaciones que él tenía en esa prisión romana, él todavía podía encontrar un gozo en Dios respecto de lo que él estaba escribiendo a ellos. El lugar donde él estaba era un lugar seguramente oscuro, húmedo, triste, pero él expresó este sentimiento de alegría. Eh, y esto nos sirve a entender de que los factores no hacen mi alegría. Los factores no me hacen ni contento ni triste. Los factores me hacen fácil o difícil la vida. Sin embargo, podemos entender que el gozo y la alegría de mi corazón no viene de mis factores, viene del Señor. Esta es una gran lección. Si Pablo tenía esta forma de hablar, era porque él sentía que el gran dador del gozo era el Señor Jesucristo. No eran otras situaciones. Así que tenemos que entender eso hoy día, mis hermanos, claramente. Es interesante, mis hermanos, lo que vamos aprendiendo a partir de la palabra del Señor, ¿verdad? En este verso 4 aparece la palabra gozo. Eh, Tal vez no existe la necesidad de decir que esta es una epístola de la alegría. Tal vez no es el centro, ¿no?, de lo que podemos decir de esta carta del apóstol Pablo. Pero sí debemos decir que esta palabra gozo aparece en este libro 19 veces. En los 4 capítulos del libro de los Filipenses aparece 19 veces la palabra gozo. Eh, Ahora, si uno busca una palabra que se mencione más que ninguna otra, deberíamos buscar el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo aparece en esta epístola a los Filipenses 40 veces. Piensa tú, 19 veces la palabra gozo, 40 veces la palabra Jesucristo. Así que si esta pudiera ser llamada la epístola de la alegría, y la alegría basada en el gozo de Dios, pero quien se nombra principalmente es el Señor Jesucristo, podemos llegar a la conclusión certera de que Él es el centro de esta carta. Cristo es el centro de esta carta. Él es la fuente misma del gozo. Por lo tanto, debiéramos siempre poner el énfasis en el Señor, no en la alegría, no en el gozo, aunque son motivo. Sin embargo, es el Señor el que tiene la alegría y el gozo. Él da la alegría y el gozo. Así que Él es el centro, el motivo de adoración en este y en toda la Escritura y en la vida del cristiano. Así que vamos a ir viendo más adelante que la filosofía de la vida cristiana tiene mucho que ver con Él. No solamente mucho, tiene que ver con Él en forma directa. El modelo de la vida cristiana está centrado en el Señor Jesucristo. El premio de la vida cristiana está directamente relacionada con el Señor Jesucristo. El poder para vivir de una manera que agrade a Dios depende estrictamente del Señor Jesucristo. Me emociona, me conmueve pensar que toda la palabra nos lleva a Cristo, toda la belleza nos lleva a Cristo, toda la experiencia nos lleva a Cristo, toda la santidad nos lleva a Cristo, toda la gracia nos lleva a Cristo, toda la bendición se la lleva el Señor. Y en ese sentido es un verdadero placer, es un gozo, en definitiva, llegar a reconocer que la Escritura habla de Él, por Él, para Él y en Él. Y debemos dar a Él
toda la gloria. Eh, Así que de esto podemos ver que lo que trae alegría a la vida de un cristiano es la relación personal que tenemos con Cristo, el compañerismo y la relación que tenemos con Cristo. Eh, a veces procuramos producir la alegría y la producimos con cosas externas. Eh, de repente puede haber un programa, ¿no?, que apela a cosas que sean atractivas en la parte novedosa, eh, de tal manera que las personas que asistan a este programa, en la iglesia, por ejemplo, se sientan muy entretenidos, se sientan como muy relajados, se sientan como muy bien, como que pensamos en el bienestar de las personas, y estos programas apelan al interés de la gente. Eh, Tal vez no es malo que las personas se sientan bien, pero lo que estamos asegurando de que ellas lo pasen bien. Y hacemos del pasarlo bien como una meta. Y esta meta solamente se logra con cuestiones sociales, con salida, con actividades que alivian la tensión que las personas pueden estar siendo sometidas en una vida tan dura y tan difícil. Eh, Puede que estas actividades de convivencia y procurando el bienestar de todos sean buenas, pero siempre tenemos que enfatizar que la condición espiritual individual de un creyente es en estricta relación con el Señor Jesucristo. No depende de lo que brille, no depende de luces, de espectáculos, ni de situaciones favorables, sino que depende de su relación con Dios. Así que si hoy día queremos tener una congregación alegre, en el sentido de gozo, tenemos que hacer que la congregación tenga una buena relación y dependencia del Señor Jesucristo. Eh, esta relación con Cristo nos lleva a una actitud apropiada hacia la vida. Si nosotros vivimos descontentos o estamos siempre quejándonos de situaciones que pueden ser adversas o de circunstancias que tiene nuestra vida, eh, con toda seguridad no estamos experimentando esa alegría que provee la paz del Señor a partir de mi relación con Él, que es una característica de la verdadera vida cristiana. Eh, Puede que algunas cosas me diviertan, puede que algunas cosas me llamen la atención, eh, pero son cuestiones temporales, son momentáneas. Y cuando esto se termina, se acaba la alegría, se acaba como el gozo. Entonces, si nosotros queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios, ya es indiferente las circunstancias que nos rodean, como Pablo nos enseña que él se goza desde la cárcel, y esa cárcel, no cualquiera, esa cárcel. Entonces, si nosotros queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que ser indiferentes a las circunstancias que nos rodean, y de esa manera vamos a experimentar la alegría verdadera en nuestras vidas, una alegría auténtica como la que se refleja en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Por eso es que Pablo tuvo la capacidad de decir: siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. ¿Qué haría usted en una cárcel como la de Pablo? Fría, húmeda, hedionda, mal alimentado, maltratado, encerrado injustamente. Yo creo que cada cárcel para él fueron injustas por cuestiones de reclamos de romanos, de judíos y de hebreos, no lo sé, pero cosas injustas. ¿Usted tendría la capacidad de orar y dar gracias por los hermanos? Yo creo que estaríamos tan ensimismados en nuestro dolor, en nuestra pena, que tal vez ni saldría una frase de alegría de parte de nosotros, pero él todavía tenía el tiempo para orar por los creyentes, y no era una obligación, no era un ya, voy a orar, tengo que orar, es la hora de orar, tengo que orar. No, no, no. Era el más profundo deseo y gozo de su corazón. Por eso que él lo hace de una forma tan feliz, ¿no? No era desagradable para él, no era una obligación que tenía que cumplir. En realidad era un placer para el apóstol Pablo orar por ellos, y de ahí que esta oscura y triste prisión romana igual no impedía que Dios llenara su corazón de alegría. En el verso número 5, perdón, ya terminando, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Vuestra comunión en el Evangelio. Esta es una palabra muy importante en esta epístola.
no debemos pasarla por alto. La palabra comunión. Eh, ¿Qué quiere decir la palabra comunión? ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra comunión? No creemos que esta sea una palabra que aún en la iglesia misma esté utilizada siempre correctamente. Eh, por eso que el mundo ha adoptado esta palabra y la utiliza continuamente en la actualidad. La gente del mundo habla siempre de tener comunión en el presente. Esta palabra se utiliza ampliamente en la iglesia y muchas veces fuera de la iglesia. Pero creemos que mucha gente no sabe realmente lo que significa esta palabra y no la usa de la manera más correcta. La simple asistencia a un culto o a un servicio cristiano no implica una experiencia de comunión. Incluso puede que una persona participe activamente en el culto, puede levantar manos, puede cantar, puede orar, puede hacer todo. Sin embargo, no significa que tenga comunión con todas las personas que están ahí presentes. Y así al encontrarse o al despedirse una persona intercambia saludos formales con otro, el gesto meramente social tampoco indica que la persona ha alcanzado ese nivel de cercanía, de intimidad espiritual que implica la comunión o el compañerismo de los cristianos. Y ya que esa no es comunión en el sentido estricto de la palabra, diremos que la palabra comunión corresponde a una palabra griega, koinonia, koinonia, y significa que los cristianos, los creyentes, pueden compartir las cosas de Cristo. Ese es el significado. Koinonia significa que los cristianos, los creyentes, pueden compartir las cosas de Cristo. Este compartir se expresa por medio de tres elementos. Uno, la comunicación espiritual, la cooperación armoniosa y efectiva y una agradable comunión. Recuerden, hay tres elementos que son importantes para los creyentes en la expresión de comunión. Uno es la comunicación espiritual, dos, la cooperación armoniosa y efectiva, y tres, una agradable comunión. La comunicación espiritual es a partir de las cosas de Cristo, es decir, compartir las grandes verdades acerca del Señor Jesucristo. La cooperación armoniosa significa trabajar juntos en la causa de Cristo, difundir la palabra del Señor, proclamar el Evangelio. Y este es un motivo por el cual Pablo utiliza la palabra comunión. Estaba refiriéndose a la lectura de la Biblia, al estudio bíblico, a la oración juntos, a la celebración de la cena del Señor, a recoger la ofrenda de los creyentes que se habían reunido. Incluso Pablo dice que todas las actividades en su concepto como comunión, como unión, se llama comunión. O sea, la comunión es la participación sincera y bien intencionada de todos los creyentes en las actividades de la iglesia, en las actividades que son del Señor. A eso le llama comunión. El resultado de todas ellas sería una agradable comunión. Esto nos convierte en compañeros de Cristo, en compañeros en Cristo y de Cristo. Esta es la verdadera comunión. Pablo escribió a esta iglesia que estaban teniendo comunión con él. Él les había comunicado el Evangelio, ellos habían compartido con Pablo una armoniosa cooperación, ellos le enviaban cosas donde él estaba prisionero, porque le amaban profundamente, le habían enviado donativos, le habían ayudado con sus necesidades físicas. Por lo tanto, esta agradable comunión era una interacción muy sincera a partir de vivir en Cristo como iglesia y él como pastor o como apóstol de esa congregación. Así que el significado de esta comunión es una relación con el Señor y con los hermanos en la fe. Este tipo de comunión expresa el Evangelio según San Juan en el capítulo 17, cuando dice, intercedió ante Dios por sus discípulos. Recordemos que en esa ocasión, un poquito antes de la muerte, en el versículo 21, Dios le dijo, para que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos estén también en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Que podamos tener esa comunión en la palabra de Dios y en el esparcimiento de la palabra de Dios. No creemos que haya una experiencia que pueda igualarse a esta experiencia
de la verdadera comunión entre los hermanos. Finalmente, el verso 5 concluye con la frase, desde el primer día y hasta ahora. Pablo había disfrutado el compañerismo de los hermanos desde el día que les conoce y del día que se convierten y del día que comienzan a ser parte de la iglesia allá en Filipos, desde el día en que él se encuentra con Lidia y con aquel grupo de mujeres que oraban junto al río. En ese sentido, la comunión no tiene que ver con los sentimientos humanos o con los afectos humanos, sino que siempre se expresan a través de la amistad. Eh, Estos aspectos humanos, sentimientos humanos son cambiantes, de repente están bien, de repente no están bien, son esporádicos, no son durables, eh, a veces se enfrían con el tiempo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, que como amigos que disfrutan una intimidad en Cristo, estos se pueden distanciar, se pueden volver a reunir y siempre existirá esa comunión espiritual por el resto de sus vidas. Incluso cuando las personas no son del Señor y solamente está referido a un sentimiento y una amistad, se puede volcar una amistad meramente humana en una enemistad muy, muy grave. Así que cuando Pablo enfatiza desde el primer día y hasta ahora, está diciendo que la relación, la comunión tiene que ver con la presencia de Dios en la vida de cada uno de los cristianos. No tenemos que pensar de que es por circunstancias, por emociones, sino por lo que Dios nos da a cada uno de los corazones. Me encanta, creo que estos 4 versículos que hemos leído hoy día, que hemos compartido hoy día, nos hablan de una profunda relación con Dios, de una profunda relación con la iglesia. Yo, hermanos, les bendigo desde Santiago. Pensé que iba a ser más corto, pero parece que tomamos un tiempo largo igual. Pero espero que haya sido muy edificante para ustedes, como lo ha sido para mí. Ya vuelvo este viernes en la noche, el sábado en la mañana estoy en el departamento, ya no en la casa, en el departamento. Y para las actividades del sábado, tengo matrimonio el sábado que oficiar y el domingo estoy en la iglesia para compartir con ustedes y los hermanos de la iglesia haitiana. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy día se nos ha permitido leer, compartir y estudiar. Sin duda, oh Dios, nos ha llenado de gozo y de alegría, de desafíos. Pero los desafíos no están en buscar una mejor manera de ser, sino que en tener un verdadero encuentro contigo, Señor. No tenemos la solución a nuestras diferencias. No tenemos la solución a nuestra falta de amor. No tenemos la solución a nuestra falta de misericordia o falta de comprensión. Esa solución se encuentra en la persona de Cristo. Y te buscamos a ti, oh Dios, para que transformes nuestra mente, transformes nuestro corazón cada día y nos enseñes a amar a todos como tú nos has amado a nosotros. Bendice a mis hermanos en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ya estamos por terminar nuestra transmisión de hoy. Yo les deseo muchas bendiciones del Señor, que tengan una linda tarde hoy día y que el día domingo nos encontremos todos en el templo. Recuerden que el paseo el 3 de marzo va sí o sí y tenemos 2 candidatos para bautismo. Si usted se quiere bautizar y no lo ha hecho, hable conmigo o con alguno de los hermanos del Ministerio de Mayordomía y ellos lo conducirán a mí para que conversemos y usted pueda bautizarse también. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande de Santiago. Amén y amén.